L'objectiu d'aquest estudi ha estat estudiar com són les persones amb un patró d'ingesta vegetarià i comparar-les amb les persones que no segueixen aquest patró d'ingesta vegetarià però que tenen les mateixes característiques. Els resultats indiquen que la dieta vegetariana no és molt seguida. Només un 0,56% de les persones diuen que segueixen aquesta dieta. El perfil de les persones que tenen una ingesta vegetariana també és molt característic. El 69% són dones, amb un 41% tenen estudis superiors, universitaris, amb un 71% viuen soles. No obstant, les persones que tenen un patró d'ingesta vegetarià tenen més probabilitat de patir depressió o simptomatologia depressiva. Aquests resultats, però, s'han d'agafar amb cautela perquè el que poden indicar és que les persones que segueixen una dieta vegetariana poden tenir més preocupacions o que tenen una sensibilitat diferent cap a la salut. En nuestro estudio, cuando nosotros comparamos las personas que siguen una dieta vegetariana versus las personas que siguen una dieta omnívora sin restricción cárnica, nos dimos cuenta que la dieta vegetariana sí que es más saludable. En nuestros resultados vimos que un 83% de los vegetarianos consumen verduras de forma habitual versus un 44% de los no vegetarianos. Y también vimos que un 66% de los vegetarianos consumen legumbres 3 veces a la semana versus un 35% de los no vegetarianos. Además, tienen un consumo mucho más bajo de comida rápida y también el consumo diario de dulces. Los resultados de nuestro estudio reflejan que la elección de dieta no es solo una cuestión de nutrientes, sino que depende de muchos otros factores, como puede ser la situación vital de la persona, como puede ser la situación económica, el bienestar emocional y también una cuestión de valores personales. Los consejos nutricionales tienen que ser personalizados y también tienen que ser basados en la evidencia y tienen que tener en cuenta todos estos factores que hemos mencionado, como puede ser el factor emocional, puede ser la situación vital de esa persona, los valores personales y la situación económica de la persona.